Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Desde su profesionalismo y de su ética, da su opinión sin conocer los detalles del paciente. Por supuesto que Pero, por supuesto, consultamos a los especialistas más connotados. Y es por eso que hemos llamado al doctor Alfredo Melgar, médico, especialista en medicina interna, director médico de asilos de en Miami, y está con nosotros vía telefónica. Le agradecemos mucho, doctor, que se haya tomado estos minutos para que evaluemos este caso. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Carlos y Agustín, yo estaba escuchando el análisis que ustedes hicieron y me parece un análisis muy inteligente y muy acertado, porque yo creo que aquí hay varios puntos importantes, pero uno de los más importantes es se ocultó no solamente la parte neurológica, sino la parte física del presidente de los Estados Unidos. Aquí hay reglas de privacidad del paciente, Agustín y Carlos, que se llama HIPAA en inglés, que usted no puede revelar información de un paciente sin su consentimiento. Pero cuando estamos hablando del presidente de los Estados Unidos, que tiene tanta responsabilidad, 2 guerras a la vez, un país como Irán que sigue produciendo uranio, los dictadores de América Latina sueltos a su andar, Estados Unidos bajo una inflación, una crisis económica, amenazas nucleares. Entonces ahí viene la pregunta, ¿hasta dónde llega la ley de privacidad del paciente, de tratar de ocultar, para que no pierda en aquel momento, que no perdiera su carrera electoral, porque quizás él era el candidato y no la señora Kamala Harris? Entonces yo creo que ahí está el punto. El otro punto importante fue el que ustedes dijeron. Estos son los Estados Unidos de América. Él no estaba en el medio del Amazonas, de una selva. Aquí, a mis pacientes, a partir de los 40 años, 45, ya le mando el antígeno prostático. Anteriormente era el tacto rectal, ya no es necesario. Bueno, los urólogos lo hacen, pero ahora está el PSA, que es el antígeno prostático, muy específico, bastante bueno, pero además hay otro estudio más moderno en la sangre, que es como casi una biopsia. Es el antígeno prostático, pero a un nivel tan alto, los seguros no lo cubren todavía, que es como una biopsia de la próstata. Entonces, la mayoría de mis pacientes han sobrevivido al cáncer de próstata. Se han tratado, hay un seguimiento, pero están bien. Bueno, yo he conocido en los últimos 20 años, doctor, cerca de 15 o 20 personas, algunos amigos cercanos y otros no tan amigos, pero conocidos, por los cuales uno siente cierto afecto. Entre 15 y 20 casos de personas que le diagnosticaron con cáncer de próstata y han logrado sobrevivir. Yo no conozco de ese grupo nadie que haya muerto, pero ¿por qué? Porque lo detectaron a tiempo. Como estas cosas en oncología, cuando se detectan a tiempo, pues hay un montón de técnicas y de herramientas buenas para poderlos tratar. El problema de un cáncer es cuando se detecta tardíamente, cuando ya el cáncer ha avanzado y está más allá de todo control. Exactamente, Agustín. Tengo un paciente en un rehab, fue el año pasado, en un rehab de los que yo atiendo, con cáncer de próstata metastásico a los huesos. Pero ese señor nunca fue a su médico primario, él no se siguió, no se ocuparon, y ya cuando cayó en el rehab estaba muy malito, lo hicimos hospicio y falleció. Pero la mayoría de los que yo tengo en mi oficina que tienen más de 60 años han sobrevivido. Algunos le han dado tratamiento de bloqueadores de hormonas, crioterapia, inmunoterapia, radiaciones, cirugía robótica que se hace aquí, por ejemplo, en el Jackson, en el Baptist. Hay tantas opciones para no llegar a este estado donde ha llegado lamentablemente el expresidente de Estados Unidos, porque ya en la categoría que está, que es el Gleason 9, ya es bastante avanzado. Es una escala de 1 a 10, ¿no? La escala. Correcto, de 1 a 10 los patólogos la usan porque los patólogos microscópicamente pueden clasificarlo. Menos de 4 no es low grade, bajo grado. 7, 8, intermedio. 9, 10, agresivo. Ya ese cáncer se va a los huesos, a los pulmones, al hígado, a los ganglios linfáticos, se disemina muy rápido y ahí viene la decisión, ¿no?
que tiene que tomar él con su familia y que Dios lo ayude, que es qué va a hacer. ¿Va a ir con todo o va a ir por el otro camino que es paliativo? Ya ahí está en sus manos y en las manos de los médicos. Pero sí hay una cosa está clara, Agustín y Carlos. Aquí solamente pasaron dos cosas. Una, se le escapó el diagnóstico a tiempo, porque ese cáncer no progresa de un día para otro así. Eso tardó años. O número dos, lo cubrieron, como cubrieron la parte neurológica, el trastorno cognitivo, de memoria, y no dijeron nada hasta el día del debate, donde explotó de que ese señor no estaba en condiciones de ser presidente. Eso es lo que yo pienso, Agustín. Pero o sea, a mí me cuesta casi que imposible creer que un hombre que 3-4 veces al año lo chequean, no solamente el médico de la Casa Blanca, le practican estudios completos en el hospital Walter Reed, a él y a cualquier presidente, a todos, se le haya podido escapar un diagnóstico que tiene que haber caminado por años, porque para estar en una etapa 9, esto, como han dicho algunos de los propios médicos demócratas que han sido consultados por la CNN, esto es algo que viene caminando de hace mucho tiempo. De mucho tiempo, y fíjate, Agustín, yo he hablado con patólogos que dicen que diagnostican el cáncer de próstata ya en una necropsia, en una autopsia, ajá, porque fue tan lento el progreso que el paciente no murió de eso, murió de otra cosa, y fue diagnóstico de autopsia. Quiere decir que ese no es un cáncer que se disemine de un día para otro. Y repito, todo lo que pasó en la parte mental, yo creo que pasó quizás en la parte física. El año pasado, ¿cuál fue el reporte? Recuerda, Agustín y Carlos, el reporte médico del año pasado. Artritis, reflujo gástrico. ¿Y quién no tiene eso después de los 60 años? Pero por lo demás el reporte decía que estaba campana. Que estaba campana, y cuando el fiscal especial, ese señor, dijo que se había confundido, que no se acordaba de nada, él decía que el presidente de Francia era otro, que había muerto ya, habló con congresistas que habían muerto también, estaba perdido. Sin embargo, lo dejaron, permitieron que fuera el candidato hasta que ya no dio más. Quizás eso también fue en la parte física, porque si en aquel momento dicen que ya tiene un cáncer, que está avanzando, ya eso que para ellos podía ser negativo, ¿no? Algo negativo de que lo sacara de la campaña electoral. Aquí pasaron muchas cosas. Y el doctor en el medio, el doctor Connor en el medio entre revelar información, no revelarla, creo que tenía inversiones con la familia Biden, estaba ahí. Ahora, presión del Partido Demócrata, no sabemos, porque si yo soy el doctor, le digo, no, un momento, no recibo presión de nadie, revelo la información si hay que revelarla, y por supuesto el presidente tiene que autorizarme, pero aquí está está en juego una nación. Y ya saben, ustedes saben, Carlos y Agustín, que hubo un bolígrafo y que estuvo firmando. Ha salido, hay un bolígrafo que estuvo firmando legislaciones que no se sabe quién la firmó. Aquí, de verdad, yo sé que los oyentes quizás digan, como le dijeron uno, pero siguen hablando. Señores, escuchen una cosa, yo pienso que corrimos un peligro, esta nación tremenda, al tener a un presidente tapándole todo con trastornos cognitivos y también físicos. Es mi opinión y me perdonan los oyentes. No, doctor, fíjese que esta mañana yo dándole vueltas a todo esto, recordé, por ejemplo, que un tipo que no me cae nada simpático y que yo siento que es un corrupto como Luis Ignacio Lula da Silva, y que por eso estuvo en la cárcel, cuando tuvo cáncer, se lo dijo a su país. Sí. Fue al hospital sirio-libanés, ahí se trató y aparentemente venció al cáncer y le dio para seguir gobernando, para ir a la cárcel y regresar a gobernar. Hugo Chávez ocultó su cáncer durante mucho tiempo hasta que no le quedó otro remedio que aceptarlo y le ofrecieron ir al hospital sirio-libanés y no lo aceptó porque, según cuentan algunos, Fidel le dijo, no, si vas al hospital sirio-libanés, ellos van a dar el parte médico público y tú no puedes estar dando un parte médico público de lo que te pasa. Tú te vienes y te vamos a tratar en Cuba y ya sabemos los resultados. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que ciertamente los ciudadanos de un país tienen derecho a saber, si no los detalles, si su presidente está en condiciones de gobernarlo o no. Pero por supuesto. Además ha sido una tradición acá en los Estados Unidos que todos los presidentes se chequean. Rudy Giuliani, que era precandidato, abandonó. Ni siquiera era candidato, era precandidato, abandonó cuando supo su estado. Exacto, y logró sobrevivir, porque por ahí está, y esto estamos hablando de hace un montón de años. Así es. De cuando Rudy Giuliani...
Y ahí viene la otra parte, Agustín y Carlos, la parte del mismo paciente. A veces el paciente está en negación, no quiere aceptar que su enfermedad está progresando y que no está apto para sus funciones. Y el paciente, no, yo sí puedo. Y ahí es como tiene que jugar el médico, la familia, los amigos. Decir, no, mire, llegó el momento. Es como un deportista, ¿no? Que llegó a los 40 y tantos años y quiere seguir. Llegó el momento que, mire, ya retírese, ocúpese de cosas importantes, pero ser presidente de un país tan grande como Estados Unidos no puede ser. Y yo tengo que lidiar todos los días en los facilities, en los nursing home, con personas que no pueden vivir solo, por ejemplo, que no pueden seguir conduciendo sus coches. Disculpe que lo voy a interrumpir, porque le voy a hacer una pregunta, doctor, que suponemos la respuesta, pero que una voz autorizada como la suya la diga, termina de ratificarlo. El nivel de estrés, ¿qué tanto afecta a un paciente con cáncer? Sí lo afecta muchísimo. Y por ejemplo, voy a ir al SIDA, al HIV. Cuando yo estaba ejerciendo en Nueva York, yo fui a una clínica de SIDA, de HIV. Los pacientes que estaban como muy estresados, bajo mucha ansiedad, su sistema inmunológico bajaba y entonces eran víctimas de enfermedades oportunísticas que se llaman neumonía, problemas digestivos, y morían más rápido. Los pacientes de HIV más fuertes mentalmente, que tenían como una vida activa, sobrevivían más tiempo. Eso es una prueba de que sí, que la parte mental y el estrés y la ansiedad y todo eso le baja a uno el sistema inmunológico y está propenso a todo, ¿no? Enfermedades, cáncer, de todo, problemas inmunológicos. En el caso doctor, etapa 9 en esa escala y etapa 5 en la escala oncológica, para esto, ¿cuál sería, para cualquier hombre de 80 años de edad, 82, cuál sería el protocolo médico a recomendar? Por eso decía Agustín que él tiene dos caminos, y eso lo tiene que discutir con su familia, con su médico y también con el urólogo-oncólogo. Urólogo-oncólogo. Él tiene que discutir, exacto, cuáles son mis opciones de tratamiento, porque repito, el cáncer de próstata se puede tratar con vigilancia, seguirlo, nada, pero también crioterapia, cirugía robótica, radiaciones, bloqueadores hormonales. Hoy por hoy hay muchas opciones, hasta la cirugía radical, que también se saca la próstata. En el caso de él, el problema es que aunque se le saque la próstata, él tiene ya ese cáncer diseminado. O sea, y una persona de esa edad soportaría, claro, para la diseminación, soportaría una quimioterapia. Muy fuerte la quimioterapia. La inmunoterapia es un poquito más suave, pero como quiera que sea, también tiene sus efectos. Las radiaciones también, el que se somete a radiaciones, cansancio, fatiga, posibilidades de que desarrolle otro cáncer. Pero es que también la radiación, cuando el tumor está aislado o está encapsulado en algún sitio, pero si el tumor está diseminado por los ganglios y por los huesos, la radiación sería mortal para una persona de esa edad. No, una persona de esa edad, si enfrenta ese camino, va a ser un camino muy duro, muy difícil, de muchos efectos secundarios, y si va por el otro camino, pues quizá encuentre más rápido la muerte, que es el camino de paliativo, pero ahí se le da medicina para el dolor, para los vómitos, para mejorar los síntomas, pero nada agresivo. Y ahí depende del paciente, de su familia, y una discusión del grupo, ¿no? El primario, el oncólogo, el urólogo, que le diga, mire, presidente, estas son las opciones, y al final él decide, porque como quiera que sea, aunque tiene trastornos cognitivos, pero yo no creo que tenga una demencia tan avanzada que no pueda decidir qué camino él quiere elegir. Bueno, ¿no? eso ocurrió con el presidente Mujica, que recién acaba de fallecer en Uruguay. Cuando se enteró, él pidió que lo pasaran a cuidados paliativos, no quería más tratamientos invasivos y ahí esperó hasta que Dios decidiera. Y así ocurrió, o sea que tomó la decisión tanto él como su esposa. Yo tuve un compañero. Exactamente, Carlos. La decisión la toma el paciente si está en su estado mental bien, en sus cabales. Si no, entonces viene el proxy, el que lo representa. El proxy, que puede ser el hijo, la esposa, alguien que diga, sí, vamos a seguir o no. Deje tranquilo a mi padre, no quiero nada agresivo, que no sufra hasta que Dios quiera. Yo tuve un compañero de trabajo
que no era un hombre tan mayor cuando se le presentó el cáncer. Yo creo que se le presentó con 60 y pico de años, tal vez 66, 68 años de edad, y por alguna razón él decidió que no quería terapias invasivas, terapias químicas. Trató de hacer algo por la vía naturista, homeopática, y no le resultó, pero al final se negó a la quimioterapia porque dice que había visto algunas personas con quimioterapia que quedaban destruidos, perdían el cabello, perdían todo. Y él falleció. Así mismo. Él falleció, pero falleció consciente de cuál era la decisión que estaba tomando. Y sobre todo, Agustín, el grado, cuándo se diagnostica. Porque si está localizado, un estadio 1, 2, 3, está bien, porque se puede tratar localmente y no es tan agresivo, pero en el caso de él hay que ser más agresivo para poderlo, si no curar, por lo menos la esperanza de vida, ¿no? Alargársela. No va a ser solamente una cosa de ponerle bloqueadores hormonales, van a tener que ser radiaciones, crioterapia, inmunoterapia, para poder alargarle su esperanza de vida. Ese es donde él tiene que tomar la decisión. Sí, porque los cánceres no todos son iguales, y inclusive cáncer de próstata, no todos los cánceres de próstata tienen la misma manifestación. Así es. No todos los cánceres. Mi papá fumó desde que tenía 14 años de edad, me contó él que empezó a fumar a los 14 años de edad y nunca paró. Un día, él vivía en su casa con sus hermanas y yo lo iba a visitar varias veces a la semana, y un día llego y veo que en el cenicero no había ninguna colilla de cigarro, ni había una cajetilla de cigarro en la mesita de noche, y pregunto. Me dice, no, hace unos días anunció que iba a desistir de fumar, que iba a dejar de fumar. Y eso, en vez de alegrarme, me preocupó, porque nosotros tratamos por toda la vida, de que desistiera de fumar y nunca lo logramos. Y ya tenía 88 años de edad. Y me preocupó, digo, pero ¿cómo este hombre, que además estaba perfectamente, ¿qué le ha hecho? Entonces nos ponemos a vigilar, y pocos meses después me llama una tía mía y me dice, oye, ven acá que urgentemente necesito hablar contigo. Encontré un rastro de sangre en la sábana de la cama. Claro. Y ahí lo confronto. Y entonces me dice, sí, tengo un problemita ahí. Digo, mira, no te vas a morir de lo que sea, te vas a morir de que te voy a ahorcar por no haberme avisado a tiempo. Agarré, saqué un turno, lo llevé al médico al día siguiente y efectivamente tenía un tumor en la vejiga. Pero el tumor estaba tan localizado y estaba tan ahí tranquilito, pudiéramos decir. No había hecho metástasis, no estaba en los ganglios, no estaba en ningún lado, estaba ahí. El médico lo cauterizó por vía uretra. Y mi papá duró 4 años y no murió del cáncer. Mi papá murió de un paro cardíaco a los 92. Efectivamente, Agustín, no es por la edad. Ya aquí en Estados Unidos la edad no es un problema. Aquí se opera del corazón a un paciente de 90 años y se trata a quien sea. El problema está en qué estadio se encuentra ese cáncer. Eso es lo difícil. ¿Cuál es el estadio? No el cáncer en sí. Entonces, dependiendo del estadio es la intensidad del tratamiento, y ahí es donde uno se pregunta, ¿lo puede tolerar? ¿Va a poder tolerar esa intensidad de tratamiento? Esa es la decisión que yo creo que el presidente tiene que tomar. Y yo creo que de aquí se sacan varias cosas. Primero, la importancia de los estudios preventivos en el hombre y la mujer, la colonoscopía, el examen de próstata, la mamografía, el cáncer cervical. Y segundo, esta parte, ¿no?, entre preservar la cosa confidencial, las leyes de privacidad del paciente, o decir la verdad de una persona que tiene tanta responsabilidad como es el presidente de los Estados Unidos. No es una persona cualquiera, él tiene en sus manos un botón que si lo aprieta, toma una decisión, y si no lo aprieta también, y tiene muchas cosas a su alrededor importantes a nivel mundial. Yo creo que ese es uno de los puntos más importantes de discusión, y que el doctor que está en el medio no puede ceder. El doctor no es como un cura, no puede ceder. Si él sabe que hay un peligro muy grande, tiene que violar cualquier regla a favor del paciente, pero a favor también de la nación, ¿no? Es lo que yo creo.
Yo creo que aquí hubo, en el caso particular de los Biden, voy a opinar como cualquiera puede opinar por lo que vimos en la televisión o leímos en la prensa, que la familia Biden estaba más interesada en que el señor fuera presidente que él mismo. Porque ya él agotó su vida, tuvo una vida política exitosa, estuvo un montón de años en el Senado, luego fue vicepresidente de la nación, pero la familia lo estaba utilizando como una especie de máquina generadora de dólares. El hijo, el hermano, la mujer, todo el mundo buscando dinero, y por supuesto, para buscar dinero papá tenía que estar en el figurado, papá tenía que estar en el poder, porque si papá pasaba la vida de retiro ya se acababa la máquina de hacer dinero. Y yo creo que la familia le hizo daño a este señor, tanto en el aspecto neurológico, lo podían haber sacado de la escena mucho antes, y ahora con esta noticia del cáncer probablemente no debieron haberlo dejado aspirar, ni siquiera cuando él aspiró a la presidencia contra Donald Trump hace 5 años. Correcto, eso es correcto, Agustín. Yo creo que sí, sacrificaron a este señor, quizás en pos del dinero, de proteger a su hijo, decir, de que mantuvieran a un candidato, porque esta señora Kamala sabe que era de extrema izquierda, de un partido de extrema izquierda, que fuera demócrata, y entonces necesitaban que este señor Biden, que es un poco más moderado, fuera el candidato, pero al chocar con un precandidato como Trump, que es muy agresivo en estos intercambios, la gente se dio cuenta, que el mismo partido se dio cuenta que era un desastre y que no iba a llegar a ningún lugar, y entonces es que finalmente lo bajan, ¿no? Pero este cáncer venía caminando. Doctor Melgar, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.